Exploremos ahora la comunicación asertiva y el manejo de conflictos en el aula. En el dinámico mundo de la formación para el trabajo, la efectividad no se mide únicamente por la capacidad de transmitir conocimientos técnicos. La verdadera maestría reside en la habilidad para crear un ambiente donde el aprendizaje florece a través de la interacción humana efectiva. A lo largo de este módulo exploraremos dos pilares esenciales para el desarrollo profesional y organizacional: la comunicación asertiva y el manejo de conflictos. Analizaremos cómo un enfoque asertivo nos permite expresar nuestras ideas con claridad y respeto, construyendo relaciones de confianza. Además, aprenderemos a ver el conflicto no como una amenaza, sino como una oportunidad estratégica para la mejora continua, la innovación y el fortalecimiento de los equipos. Preparémonos para adquirir herramientas prácticas que te permitan gestionar las interacciones en el aula y, lo más importante, modelar las habilidades que los participantes necesitan para sobresalir en su entorno laboral. Según Malcolm Knowles, la andragogía se centra en cómo los adultos aprenden. A diferencia de la pedagogía, que se enfoca en la enseñanza de niños, la andragogía postula que los adultos aprenden de manera más efectiva cuando la experiencia es participativa, relevante para sus vidas y autodirigida. La comunicación, por lo tanto, no puede ser un monólogo del facilitador, sino un diálogo horizontal y respetuoso que genere ambiente seguro, transferencia efectiva, mayor retención y mejores relaciones. ¿Qué es la comunicación asertiva y cómo se aplica a la formación para el trabajo? La asertividad no es un acto impulsivo, sino una habilidad que se desarrolla. Alberti y Emmons, pioneros en este campo, la definen como la capacidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y creencias de manera honesta, directa y respetuosa, sin agredir ni someterse a los demás. A diferencia de la comunicación pasiva, que evita el conflicto, y la comunicación agresiva, que busca dominarlo, la asertividad promueve el equilibrio y la reciprocidad. En el contexto de la formación para el trabajo, ser asertivo es crucial para gestionar grupos diversos de manera efectiva. Quien facilita, y si es asertivo, puede manejar situaciones complejas como, por ejemplo, participantes tímidos o pasivos, profesionales críticos o escépticos, o participantes hostiles o agresivos. ¿Cuáles son los pilares de la asertividad? La asertividad entonces se sustenta en tres pilares interconectados que se pueden visualizar como un triángulo equilátero. El primero es la autoconfianza, es decir, la creencia en nuestro derecho a tener y expresar opiniones, necesidades y sentimientos. Quien facilita con autoconfianza se muestra seguro al dirigir la sesión y al manejar imprevistos. Segundo, la empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Quien facilita, si se muestra empático o empática, no solo se centra en su mensaje, sino que también considera la perspectiva de los participantes, facilitando un entendimiento mutuo. Y en tercer lugar está el respeto. Es la base de la interacción. Implica reconocer y valorar la dignidad y los derechos, tanto propios como ajenos. Quienes facilitan, si son asertivos, respetan a cada participante, pero también se respetan a sí mismos y a su rol. A continuación, revisemos algunos estilos comunicacionales según Virginia Satir. Es una renombrada terapeuta familiar que expone que los estilos comunicacionales que adoptamos no son casuales, se vinculan con patrones de afrontamientos aprendidos en nuestra infancia para manejar el estrés y las amenazas percibidas. Estos patrones, a menudo inconscientes, definen cómo interactuamos con los demás. Identificar estos estilos es el primer paso para poder modificarlos y adaptar una comunicación más sana y efectiva. Estos tres estilos son: primero, comunicación pasiva. Son personas que evitan el conflicto a toda costa. No expresan sus opiniones, necesidades o sentimientos por terror o desaprobación al rechazo. En el fondo, prioriza la paz superficial sobre su propia valía. Luego, la comunicación agresiva. La persona domina la conversación e impone sus ideas a los demás, a menudo de forma hostil o despectiva. Su objetivo es ganar a cualquier costo, sin considerar los derechos o sentimientos de los otros. Su base es el desprecio o la desvalorización de los demás. Y la comunicación asertiva, por lo tanto, serían las personas que logran posicionarse en el justo medio, en el punto de equilibrio. Expresan sus ideas, respetan a los demás y buscan una solución mutuamente beneficiosa. La asertividad se basa entonces en el respeto por uno mismo y por los otros. ¿Cómo se aplica a la formación para el trabajo? Primero, comprender estos estilos es fundamental para quienes facilitan, ya que les permite anticipar y manejar dinámicas de grupo. Por ejemplo, estilos pasivos, ¿no es cierto? Estos participantes que evitan exponer sus dudas en un taller técnico. Esto podría ser por temor a parecer ignorante, no atreverse a preguntar si quizás han entendido mal un procedimiento de seguridad o una instrucción clave. Esto crea un riesgo real de error en la práctica, poniendo en peligro su trabajo o el de sus compañeros. Quienes facilitan deben estar atentos a estas señales no verbales de confusión e invitar a la participación de forma segura y privada. El estilo agresivo en la formación para el trabajo. Son participantes que tienden a dominar las discusiones en un curso o un trabajo en equipo. Van a interrumpir, criticar las ideas de otros e impondrán su punto de vista. Esto podría inhibir la participación de los demás y destruir la confianza del grupo. Quienes facilitan deben intervenir asertivamente para establecer límites y asegurar un ambiente de respeto. El estilo asertivo, entonces, serían facilitadores que modelan el comportamiento deseado y fomentan una participación equilibrada. Escuchan activamente, validan las contribuciones de todos y de todas, gestionan los conflictos de forma constructiva y esto genera un ambiente de aprendizaje colaborativo
donde cada persona se siente validada, valorada. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación asertiva? La comunicación asertiva no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Se compone entonces de tres elementos que vimos anteriormente, pero que para usar asertividad deben estar interconectados, pues al usarse en conjunto maximizan el impacto del mensaje y garantizan que se comprenda correctamente. El primero es el elemento verbal, la elección de las palabras. El componente verbal se refiere al contenido explícito de tu mensaje. Una técnica asertiva fundamental es el uso del yo en lugar del tú. Esta simple sustitución cambia el foco de la culpa a tu propia experiencia, reduciendo la probabilidad de que la otra persona se ponga en la defensiva. Por ejemplo, frente a alguien pasivo-agresivo. El uso del tú sería algo así. Tú siempre llegas tarde a las sesiones de práctica, lo que nos retrasa a todas y todos. Esto acusa y generaliza. Un ejemplo asertivo usando el yo sería: yo me siento frustrado, frustrada, cuando la sesión comienza con retraso porque nos queda menos tiempo para completar los ejercicios. Esto expresa un sentimiento personal y describe el efecto de la acción. Al igual cuando vimos en el feedback, no nos centramos en la persona, nos centramos en la conducta a corregir. En el elemento no verbal, es el lenguaje del cuerpo, ¿cierto? En esta unidad hemos revisado cómo la comunicación no verbal, que incluye los gestos, la postura, las microexpresiones y el contacto visual, son increíblemente poderosas. Es por ello que una persona que facilita, que sea asertiva, debe ser consciente de su corporalidad, con el fin de asegurarse de proyectar con coherencia sus ideas. Algunas sugerencias claves para la expresión corporal son: primero, mantener una postura abierta, brazos sin cruzar, cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante para mostrar interés. Contacto visual directo, mantener la mirada para transmitir honestidad y confianza, y expresión facial relajada. Una expresión serena que invita al diálogo y no a la confrontación. También en el elemento paraverbal, el sonido de la voz. Veamos entonces cuál es la relación de este elemento con la comunicación asertiva. Es fundamental. Después de todo, no olvidemos que el tono de la voz es un indicador clave del estado emocional de una persona. Un tono calmado y firme transmite control emocional y confianza, incluso en situaciones de tensión. Hablar demasiado rápido o con un volumen muy alto puede interpretarse como ansiedad o agresión. Si lo aplicamos a la formación para el trabajo, con un ejemplo, sería, por ejemplo, en un curso de seguridad laboral, quien facilita tiene que dar instrucciones críticas. Un enfoque asertivo es vital para garantizar que el mensaje se reciba con la seriedad que se requiere. Acá es importante entonces la claridad verbal. La persona facilitadora debe usar un lenguaje sencillo y directo, sin jerga innecesaria. Sería algo así: la protección ocular es obligatoria en todo momento en esta zona, en lugar de tienen que usar sí o sí los protocolos de PP si no quieren ser reprendidos. El lenguaje corporal abierto y seguro. La persona facilitadora se para erguida y mantiene contacto visual con todos los participantes, demostrando que está en control de la situación. Y también es importante usar un tono firme, pero no agresivo. La voz, ¿no es cierto?, facilita la transmisión suficiente de ese mundo interno, de lo que nos está pasando. Y tiene que ser lo suficientemente fuerte para ser escuchada, pero en un tono tranquilo y profesional, que no suene imperativo o ansioso. Veamos ahora algunas técnicas que provienen del entrenamiento conductual en asertividad. Un enfoque práctico desarrollado por Robert Alberti y Michael Emmons en su obra seminal. El objetivo no es solo entender que la asertividad, sino también a aplicarla, aprender cómo se usan estas herramientas concretas y cómo pueden ayudarte en tu día a día en la comunicación. Partamos por la primera técnica, conocida como el banco de niebla. Esta técnica consiste en dar la razón de manera parcial a la crítica de la otra persona sin ceder en tu postura. Es como una nube de niebla. El ataque verbal pasa a través de ella sin tener un impacto real. ¿Cómo se aplicaría? Imagina que una persona participante cuestiona la metodología del curso con un tono hostil. Este método es demasiado lento. En mi trabajo lo hacemos de otra forma. Una respuesta asertiva sería: entiendo tu preocupación por el tiempo y valoro mucho tu experiencia en el trabajo. Ahí estás reconociendo su punto. Sin embargo, la metodología del curso está diseñada para asegurar que cada persona logre dominar las bases antes de avanzar. Te invito a continuar y al final de la sesión podemos comparar ambos métodos. Luego, la técnica del disco rayado. Esta consiste en repetir tu mensaje de forma calmada y persistente, como un disco rayado, sin ceder a provocaciones o manipulaciones. Es útil cuando te enfrentas a una persona que ignora tu punto de vista. ¿Cómo se aplica en la formación? En un taller de maquinaria, una persona aprendiz ignora las normas de seguridad. Una respuesta asertiva sería: te pido por favor que uses los guantes de protección. Un primer intento. Si la persona responde con una excusa, repite el mensaje: comprendo, pero es fundamental que uses los guantes de protección en este momento por tu seguridad. Si insiste: sí, lo entiendo, pero te repito, los guantes de protección son un requisito obligatorio. Técnica del sándwich. Se utiliza para dar retroalimentación constructiva. Consiste en envolver el punto a mejorar entre dos comentarios positivos. El primer pan es un reconocimiento o un halago sincero. El relleno es la crítica o el punto de mejora. Y el segundo pan es un refuerzo positivo de confianza. ¿Cómo se aplica? Si quieres dar retroalimentación a una persona aprendiz sobre su impuntualidad,
Dirías algo así: aprecio mucho tu entusiasmo y la calidad de tu trabajo en el taller. Positivo. No obstante, es importante que lleguemos a la hora acordada para que no te pierdas el inicio de las demostraciones. Crítica. Sé que eres muy comprometida, muy comprometido, y que esto no volverá a suceder. Refuerzo positivo. Abordemos ahora el conflicto en la formación para el trabajo. Como en cualquier interacción humana, la formación para el trabajo no está libre de conflictos. No obstante, el conflicto no es inherentemente negativo. La manera en que lo manejemos es lo que determina si será destructivo o constructivo. David y Roger Johnson, referentes en aprendizaje cooperativo, sostienen que el conflicto es una oportunidad de crecimiento. Cuando se gestiona adecuadamente, este puede promover el pensamiento crítico al desafiar suposiciones, fomentar la innovación al generar nuevas ideas y soluciones y fortalecer la cohesión del grupo al resolver tensiones de forma constructiva. Por ejemplo, un desacuerdo en un taller sobre la mejor técnica para soltar un material puede ser una oportunidad para que el grupo experimente, descubra un nuevo método más eficiente y aprenda de la experiencia en lugar de simplemente aceptar una única instrucción. Todos nosotros tenemos estilos diferentes para resolver los conflictos. Autores como Kenneth Thomas y Ralph Gilman desarrollaron una de las teorías más influyentes al respecto, el modelo de los 5 estilos de gestión del conflicto. Su modelo categoriza la forma en que las personas responden al conflicto en 2 dimensiones: el nivel de asertividad, es decir, qué tan dispuestos estamos a satisfacer nuestros propios intereses, y el nivel de cooperación, qué tan dispuestos estamos a satisfacer los intereses de los demás. En la formación para el trabajo, la persona que facilita debe promover la colaboración, ojalá ganar-ganar, como un estilo preferido, ya que fomenta la creatividad y la participación. Sin embargo, debe usar los otros estilos estratégicamente. Por ejemplo, la evasión. Esto puede ser útil en un conflicto si es trivial. Y la competición, que podría ser necesaria en un tema de seguridad que no admite negociación. Caso práctico de desacuerdo en el taller de mantención. Apliquemos lo aprendido. El contexto de este caso sería un taller de mantención industrial. El perfil de los participantes son trabajadores y trabajadoras operarias con experiencia, con un promedio de edad de 45 años. El conflicto sería que durante una práctica de cambio de rodamiento de una máquina, surge un desacuerdo entre Pablo, el más antiguo del grupo, y Claudia, la más joven y recién certificada. Pablo insiste en usar un método tradicional que él considera más seguro por experiencia. Claudia argumenta que un nuevo método enseñado en el curso es más rápido y eficiente basándose en la normativa técnica actualizada. Análisis del conflicto de los estilos de Kilman. El estilo de Pablo, acomodador-evitador. Pablo no quiere entrar en una discusión fuerte, pero tampoco quiere ceder por completo. Inicialmente dice: ya, si quieres, hazlo así. Pero luego murmura a otros compañeros: al final igual vamos a tener que hacerlo a mi manera. Su estilo es una mezcla de acomodación, es decir, cede para evitar confrontación, y evasión. No expresa su desacuerdo de forma clara. Su principal motivación es mantener la armonía, aunque sea superficial. El estilo de Claudia, más competidora. Claudia está muy enfocada en la eficiencia y la correcta aplicación del conocimiento que acaba de adquirir. Su estilo es competitivo. Ella cree firmemente que su método es el único correcto y no está dispuesta a ceder. Su objetivo es ganar el argumento para demostrar la validez de su nueva técnica. Resolución del conflicto, ¿no es cierto?, y cómo lo aborda el facilitador. El facilitador deberá observar la tensión, intervenir para evitar que el conflicto se agudice. Su objetivo es mover a los participantes hacia la colaboración. Esto lo puede hacer siguiendo una serie de pasos. Primero, observación y diálogo. En este caso, veíamos la evitación. Quien facilita se acerca al grupo, a la dupla, sin intervenir de inmediato, observa la dinámica, luego se dirige a ambos validando sus puntos de vista. Veo que hay 2 enfoques para hacer el trabajo. Ambos son válidos de sus perspectivas. Esta acción inicial evita que la tensión aumente. Paso 2. Identificación de intereses, moviéndonos a la colaboración. Quien facilita le pide a Pablo y Claudia que expliquen sus métodos, enfatizando sus respectivos intereses. Facilitador entonces a Pablo. Pablo, ¿podrías explicarnos por qué consideras que tu método es más seguro? Luego, Claudia, ¿podrías mostrarnos los beneficios del nuevo método y por qué lo consideras más eficiente? El resultado es que se establece que los intereses de ambos son la seguridad para Pablo y la eficiencia para Claudia. El paso 3 sería la búsqueda de alternativas, moviéndonos entre la colaboración y el compromiso. Quien facilita propone una solución que combina ambos intereses. Propongo que hagamos la práctica de la siguiente forma. Usemos el método de Claudia, que es más rápido, pero con un paso adicional del chequeo de seguridad que tú, Pablo, has demostrado que es importante. Así aseguramos la eficiencia y la seguridad. El cuarto paso sería el acuerdo y el cierre. Ambos acceden. La solución es el compromiso y a la vez un acto de colaboración, ya que no se descarta ninguno y se integra el conocimiento de ambos. Quien facilita cierra el caso reconociendo a ambos. Gracias, Pablo, por tu invaluable experiencia y Claudia por traer estas nuevas técnicas. De esto se trata en la formación para el trabajo, aprender unos de otros. Te dejamos algunas preguntas para la reflexión con los participantes y para que puedas pensar este caso. ¿Puedes identificar el estilo de conflicto de Pablo y Claudia en tu propia vida laboral? ¿Has tenido un conflicto similar? ¿Qué hubiese pasado si quien facilita hubiera ignorado esta situación? ¿Crees que la solución fue justa para ambos? ¿Qué otro estilo de conflicto podría haber funcionado?
¿Cómo crees que el ego y la experiencia previa pueden afectar nuestra forma de comunicarnos en un taller? Y por último, ¿de qué manera puedes aplicar la escucha activa para identificar los intereses reales de otra persona en un conflicto? La formación para el trabajo en Chile se enfrenta a un desafío comunicacional único, marcado por la coexistencia de múltiples factores sociales. En un país donde la jerarquía tradicional sigue siendo relevante en muchos entornos laborales, la asertividad no es una habilidad natural. Históricamente se ha valorado la obediencia y la no confrontación, lo que lleva a estilos de comunicación pasivos o evasivos, específicamente en perfiles operarios. Esto crea un terreno fértil para que los conflictos se gesten de manera oculta y luego estallen de forma inesperada. El contexto social actual, con una mayor demanda de participación y derechos, choca con estos patrones. Las personas adultas en formación hoy no buscan aprender un oficio, sino que también esperan un trato digno y el reconocimiento de su experiencia. Esto hace que las tensiones entre las formas tradicionales, representadas por el conocimiento tácito, la experiencia, como en el caso de Pablo, y las modernas, impulsadas por la eficiencia y la tecnología, como en el caso de Claudia, sean comunes. El rol de la persona que facilita es, por lo tanto, crucial. Debe actuar como un mediador cultural, no solo técnico. Su labor va más allá de enseñar una habilidad, debe problematizar la asertividad y el conflicto como parte del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en lugar de reprimirlos, debe utilizarlos como una herramienta pedagógica para que las y los participantes desarrollen habilidades blandas esenciales. Por ejemplo, al fomentar la colaboración, se crea un espacio donde la diversidad de conocimientos y experiencia se valora, permitiendo un verdadero aprendizaje en donde todas las personas se sientan seguras, respetadas, contribuyendo al ritmo de aprendizaje también de este grupo y, por supuesto, aportando al mundo laboral chileno.